¿Alguna vez te has sentido azotado por las olas de la adversidad, como si la propia existencia conspirara en tu contra? En el siglo II después de Cristo, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, emperador de Roma, no gobernó en tiempos de paz y prosperidad, sino en medio de guerras, pestes y traiciones. Imagina el peso de un imperio tambaleándose al borde del caos, con enemigos en las fronteras y la muerte danzando en cada esquina. Este fue el mundo de Marco Aurelio, y fue en este crisol donde forjó una visión de liderazgo que resuena con nosotros hoy. Marco Aurelio Antonino Augusto, emperador romano desde el año 161 hasta su muerte en el 180 después de Cristo, es recordado no solo como un gobernante, sino también como un profundo filósofo estoico. Sus reflexiones personales, recogidas en la obra conocida como Meditaciones, ofrecen una ventana íntima a la mente de un hombre que buscó la sabiduría y la virtud en medio de las responsabilidades de liderar un vasto imperio. Este diario filosófico, nunca destinado a la publicación, se ha convertido en una fuente atemporal de guía para aquellos que buscan aplicar los principios del estoicismo en su vida cotidiana. Cómo un hombre inmerso en la vorágine de la crisis pudo no solo sobrevivir, sino también liderar con sabiduría y dejar un legado imperecedero. ¿Y qué lecciones podemos extraer de su ejemplo para nuestras propias vidas y los tiempos turbulentos que enfrentamos? Acompáñanos en este viaje a través de la historia y la filosofía, mientras desentrañamos la visión estoica del liderazgo de Marco Aurelio en tiempos de crisis. El reinado de Marco Aurelio, lejos de ser una época de tranquilidad, estuvo marcado por una serie de crisis que pusieron a prueba su liderazgo y la resiliencia del Imperio romano. Una de las primeras grandes pruebas llegó con la guerra contra el Imperio parto, del año 161 al 166 después de Cristo. Vologases IV de Partia invadió el reino de Armenia, un estado cliente de Roma, lo que desencadenó una respuesta militar romana significativa. Aunque las legiones romanas finalmente lograron la victoria, capturando importantes ciudades como Artaxata, Seleucia y Ctesifonte, el conflicto desvió valiosos recursos y atención. Peor aún, las tropas que regresaban del este trajeron consigo una devastadora plaga que se propagaría por todo el imperio. Esta plaga, conocida como la peste antonina, del año 165 al 180 después de Cristo, asoló el Imperio romano con una ferocidad sin precedentes. Se estima que esta pandemia, probablemente de viruela, causó la muerte de millones de personas, debilitando gravemente la economía y diezmando al ejército. La propia ciudad de Roma sufrió hasta 2000 muertes diarias, y algunos historiadores modernos creen que la cifra total de fallecidos pudo haber alcanzado los 5 millones. Esta crisis sanitaria masiva se convirtió en un telón de fondo constante para el liderazgo de Marco Aurelio, exigiendo medidas extraordinarias para proteger a la población y mantener la estabilidad del imperio. Mientras el imperio luchaba contra la peste, una nueva amenaza surgió en las fronteras del norte. Las guerras marcomanas, del año 165 al 180 después de Cristo, vieron a tribus germánicas, principalmente los marcomanos, junto con otros grupos como los lombardos y los sármatas, lanzar incursiones a través del río Danubio, llegando incluso a amenazar la propia Italia. Estos conflictos prolongados consumieron una gran cantidad de recursos y requirieron la presencia constante de Marco Aurelio en el campo de batalla, demostrando su compromiso con la defensa del imperio. La amenaza de estas tribus era tal que, por primera vez desde las invasiones de los cimbrios y teutones, un enemigo exterior representaba un peligro directo para el corazón de Italia. En el año 175 después de Cristo, Marco Aurelio enfrentó un desafío interno a su autoridad. Tras la difusión de un rumor sobre su supuesta enfermedad mortal, Avidio Casio, el gobernador de Egipto, se proclamó emperador. Esta revuelta, aunque efímera gracias al asesinato de Casio por sus propios soldados, obligó a Marco Aurelio a viajar a las provincias orientales para restablecer su autoridad, añadiendo una capa más de complejidad a un reinado ya plagado de dificultades. Roma, el corazón del mundo conocido, latía con la fiebre de la peste, mientras las legiones, exhaustas por la guerra, defendían las fronteras de la embestida bárbara. En medio de estas tormentas, Marco Aurelio se erigió no solo como un gobernante, sino como un faro de resiliencia, guiando a su imperio a través de maremotos de adversidad. En el fragor de estas crisis, Marco Aurelio encontró tiempo para plasmar sus reflexiones filosóficas en Meditaciones, un texto que se ha convertido en un manual atemporal para líderes y personas que buscan fortaleza interior. Los pilares de su visión de liderazgo estoico se centran en la autodisciplina y la razón, el deber y el servicio, la aceptación y la resiliencia, y la virtud e integridad. La autodisciplina y el uso de la razón como guía principal permitieron a Marco Aurelio mantener la ecuanimidad en medio del caos.
En un mundo donde las emociones podían fácilmente desbordarse ante la magnitud de las crisis, la capacidad de controlar sus pensamientos y reacciones fue fundamental para tomar decisiones racionales y efectivas. Como escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Esta comprensión de que la verdadera fortaleza reside en el dominio de uno mismo fue un principio rector de su liderazgo. Para Marco Aurelio, el liderazgo no era un derecho, sino un deber y un servicio hacia el bien común. Su prioridad era el bienestar de su pueblo, incluso por encima de sus propias necesidades o deseos. Esta concepción del liderazgo como una responsabilidad se refleja en su famosa frase: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Su enfoque en el servicio y la dedicación al imperio fueron características distintivas de su gobierno. La filosofía estoica enseña la importancia de la aceptación de aquello que no se puede controlar y el desarrollo de la resiliencia para superar la adversidad. Marco Aurelio encarnó esta idea al comprender que, si bien no podía evitar las guerras o la peste, sí podía controlar su respuesta ante ellas. Esta capacidad de recuperarse de los golpes y seguir adelante con determinación fue crucial durante su turbulento reinado. Su perspectiva sobre la muerte, como algo natural e inevitable, también influyó en su capacidad para afrontar las crisis con serenidad, como se refleja en su pensamiento: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, ya que toda bondad y maldad residen en la sensación, y la muerte es la privación de toda sensación. Finalmente, la virtud y la integridad fueron pilares fundamentales del liderazgo de Marco Aurelio. Su compromiso con principios éticos sólidos, como la justicia, la sabiduría, el coraje y la templanza, guió sus acciones y decisiones en todo momento. Su exhortación: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, subraya la importancia de la autenticidad y la coherencia entre las palabras y los hechos en el liderazgo. La visión de liderazgo de Marco Aurelio estuvo profundamente influenciada por la filosofía estoica. Los principios fundamentales del estoicismo, como la virtud, el deber, la razón y la aceptación, se manifestaron de manera directa en la forma en que abordó los desafíos de su imperio. Su liderazgo, en esencia, fue la aplicación práctica de la filosofía estoica en el arte de gobernar. En medio de la adversidad, el estoicismo proporcionó a Marco Aurelio un marco sólido para mantener la calma y la objetividad. La capacidad de distinguir entre lo que podía controlar, sus pensamientos y acciones, y lo que no, los eventos externos, le permitió enfocar su energía de manera efectiva y evitar ser consumido por la ansiedad o el miedo. Como bien se señala, su enfoque de liderazgo, basado en la filosofía estoica, promovió el autocontrol, la virtud personal y la racionalidad como medios para navegar a través de las tormentas de su época. El estoicismo también le enseñó la importancia de la virtud como el bien supremo y el deber como una obligación moral hacia la comunidad. Esta filosofía lo impulsó a priorizar el bienestar de su imperio y a gobernar con justicia y equidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Su capacidad para mantenerse firme en sus principios éticos, a pesar de las presiones y tentaciones del poder, fue una manifestación directa de su compromiso con el estoicismo. La aceptación de la realidad y la resiliencia ante la adversidad, pilares del estoicismo, fueron herramientas cruciales para Marco Aurelio durante su reinado. En lugar de lamentarse por las desgracias o resistirse a lo inevitable, el estoicismo le enseñó a aceptar los eventos externos con ecuanimidad y a centrarse en cómo responder de la mejor manera posible. Esta actitud le permitió enfrentar las crisis con una mente clara y una determinación inquebrantable. La filosofía de liderazgo de Marco Aurelio no se quedó en meras palabras, se manifestó en acciones concretas durante las numerosas crisis que enfrentó. Un ejemplo destacado es su respuesta a la peste antonina. A diferencia de muchos ciudadanos ricos que huyeron de Roma para evitar la enfermedad, Marco Aurelio permaneció en la ciudad, mostrando un compromiso inquebrantable con su pueblo. Organizó la atención médica disponible y supervisó la disposición de los numerosos muertos, demostrando su sentido del deber incluso en las circunstancias más sombrías. Ante la creciente crisis económica provocada por la peste y las guerras, Marco Aurelio tomó medidas difíciles pero necesarias. Vendió propiedades imperiales, incluyendo valiosos objetos personales y muebles del palacio, para recaudar fondos y aliviar la situación financiera del imperio. Incluso llegó a confiscar capital a los ciudadanos más ricos, reconociendo su capacidad para contribuir en tiempos de necesidad. Estas acciones, aunque impopulares para algunos, reflejan su disposición a tomar decisiones difíciles por el bien común. En las guerras marcomanas,
Marco Aurelio demostró ser un líder militar valiente y decidido. Lideró personalmente las campañas militares, luchando junto a sus tropas y mostrando una gran determinación para defender las fronteras del imperio. A pesar de la prolongada lucha y las numerosas bajas, mantuvo la calma y la concentración, inspirando lealtad y perseverancia en sus soldados. Ante la escasez de reclutas, tomó medidas extraordinarias, incluso incorporando gladiadores, esclavos y criminales al ejército. Para financiar la guerra, recurrió a la venta de tesoros imperiales, mostrando su compromiso con la defensa del imperio por encima de la riqueza personal. La respuesta de Marco Aurelio a la revuelta de Avidio Casio también ejemplifica su liderazgo estoico. Ante la noticia de la traición, su reacción inicial no fue de ira o venganza, sino de profunda tristeza y preocupación por el bienestar del imperio. Incluso llegó a desear que Casio reconsiderara sus acciones, priorizando la razón sobre la emoción. Tras el asesinato de Casio, Marco Aurelio se negó a ver la cabeza del usurpador y ordenó que se quemaran todas sus correspondencias, perdonando a todos los que lo habían apoyado. Esta actitud de perdón y moderación, en lugar de represalias, refleja los principios estoicos de la razón y la justicia. ¿Acaso no enfrentamos hoy nuestras propias pestes, guerras y desafíos a la autoridad? ¿No nos sentimos a menudo abrumados por la incertidumbre y el caos? Los principios de Marco Aurelio sobre la autodisciplina, la resiliencia y el enfoque en lo que podemos controlar son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Como se ha señalado, los desafíos que enfrentan los líderes hoy pueden parecer mundos aparte de los de un emperador romano. Sin embargo, la esencia del liderazgo, guiar a otros a través de la incertidumbre, tomar decisiones difíciles con coraje moral e inspirar la acción colectiva hacia un objetivo común, permanece sin cambios. A nivel personal, los principios estoicos pueden ayudarnos a afrontar crisis como la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave o dificultades financieras. La autodisciplina nos permite mantener la compostura y tomar decisiones racionales en momentos de gran estrés. La aceptación de lo que no podemos controlar nos libera de la frustración y la ansiedad innecesarias. La resiliencia nos da la fuerza para recuperarnos de los reveses y seguir adelante. A nivel colectivo, estos principios pueden guiar el liderazgo en crisis como pandemias modernas, crisis económicas o desafíos sociales. La capacidad de mantener la calma y tomar decisiones basadas en la razón, priorizando el bienestar común, es esencial en estos momentos. El ejemplo de Marco Aurelio durante la peste antonina, al permanecer en Roma y tomar medidas difíciles por el bien de su pueblo, sigue siendo una fuente de inspiración para los líderes actuales. A lo largo de la historia moderna, hemos visto líderes e individuos que han aplicado principios estoicos en situaciones de crisis. Figuras como Viktor Frankl, quien encontró sentido en medio del horror de los campos de concentración, o James Stockdale, quien sobrevivió a años de cautiverio como prisionero de guerra aplicando las enseñanzas de Epicteto, son ejemplos poderosos de la resiliencia que puede generar una mentalidad estoica. Incluso en la reciente pandemia de COVID-19, muchos líderes buscaron mantener la calma, tomar decisiones racionales y priorizar el bienestar de sus comunidades, reflejando los principios del liderazgo estoico. A través de las páginas de la historia y la sabiduría de Meditaciones, hemos vislumbrado el alma de un líder que, en medio de la tormenta, encontró la serenidad y la fuerza para guiar a su pueblo. Marco Aurelio no fue un superhombre inmune al sufrimiento, sino un ser humano que eligió la virtud y la razón como sus faros en la oscuridad. Cultivar nuestra propia fortaleza interior y resiliencia, inspirándonos en su ejemplo, se convierte en una tarea fundamental en los tiempos que vivimos. ¿No es acaso esta la verdadera esencia del liderazgo, ya sea al frente de un imperio o de nuestra propia vida? Como nos recuerda el propio Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu agresor. Esta poderosa reflexión nos invita a elevarnos por encima de la negatividad y a elegir la virtud como nuestra guía, incluso en las circunstancias más desafiantes. Te invitamos a dejar tus comentarios sobre cómo aplicas el estoicismo en tu vida o qué te pareció este vídeo. ¿Te gustaría saber cómo otros líderes a lo largo de la historia se inspiraron en el estoicismo para superar sus propias crisis? Déjanos saber en los comentarios y lo exploraremos en un próximo vídeo.